Hola a todos, mi nombre es Sebastián Torres, soy abogado de la Universidad de Rosario y hace 8 días habíamos estado tocando el tema sobre cómo Colombia podría convertirse o no en una dictadura dependiendo del control político de los actos emitidos por el gobierno nacional durante este estado de emergencia. Ahora vamos a seguir hablando sobre ese tema, pero si no has visto la primera parte de este video, te invito a que vayas y lo visites antes de seguir. Colombia camino a una dictadura. Vamos a hacer el siguiente análisis jurídico teniendo en cuenta la investigación hecha y publicada por la revista Semana hace 8 días de los presuntos perfilamientos e interceptaciones ilegales que estaría haciendo un grupo determinado y limitado del Ejército Nacional a periodistas, políticos de oposición, abogados y hasta el exsecretario de la presidencia, Jorge Mario Esnand. Pero primero vamos a un contexto. Las carpetas secretas. Algunas unidades del ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron perfilaciones y trabajos especiales. En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles. Semana tiene en su poder decenas de estos documentos y durante semanas entrevistó a más de 10 fuentes, muchas de las cuales participaron en esta operación que incluyó al menos a 130 personas entre periodistas, exministros, funcionarios de presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros. Revista Semana, 1 de mayo, informe especial. Cuando pienso en el Estado sin intimidad, sin privacidad de los individuos, pienso en el Estado totalitario. Pienso en esa distopía orwelliana que nos contaba en 1984, donde Winston tenía que escribir cartas o enamorarse a escondidas de ese Estado que todo lo ve, del gran hermano. Y nosotros tenemos que entender una cosa, y es que el derecho a la privacidad y a la intimidad es base fundamental para garantizar la libertad del individuo. Y la libertad en sí misma es la base de la democracia, porque es imposible tomar posiciones políticas, emitir un voto, representar al pueblo o hacer cualquier actividad democrática sin libertad. Por lo tanto, sin intimidad. La democracia no se trata simplemente de ir a votar o de un buen equilibrio de poderes. La democracia en sí misma necesita la protección de los derechos de los ciudadanos. Y en esto Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, creo que nos da un mensaje que tenemos que tener en cuenta. Dice Arendt, y lo quiero leer textualmente: por eso, a lo largo del siglo XIX, la opinión general era que los derechos humanos debían ser invocados allí donde los individuos necesitaban protección contra la nueva soberanía del Estado y la nueva arbitrariedad de la sociedad. En sí mismos, los derechos humanos o los derechos fundamentales no nos buscan proteger de nosotros mismos o no nos buscan proteger de un ente metafísico. Lo que buscan los derechos fundamentales y los derechos humanos es protegernos de los otros, de quienes pueden violarlos. ¿Y quién puede más violar los derechos que el Estado? Es por eso que se habla de su existencia y que la existencia de los derechos humanos son parte fundamental para garantizar la democracia en los estados. Y sin democracia no necesitamos un Estado. El derecho a la intimidad es ese derecho que busca garantizar lo secreto del ser humano. Esa esfera de la intimidad, de lo que no queremos que nadie conozca y que queremos reservar para nosotros
Es eso que nosotros no queremos que nadie más conozca. Y los doctrinantes en derecho han buscado establecer unas esferas de la privacidad o de la intimidad. La primera esfera es esa esfera de lo secreto, de lo que nadie debería conocer. Y aquí se habla básicamente de las cuestiones de familia más secretas, entre ellas el sexo. La segunda esfera es aquello que tiene que ver con lo privado, y lo privado en términos de la familia más general, pero también en los documentos que son nuestros y que no deberían ser revelados, como las cuentas, declaraciones, cartas o cualquier otro tipo de documentos que pertenecen a nuestro secreto. La tercera esfera tiene que ver con lo semiprivado, y esos semiprivados son aquellas cosas que podrían ser públicas, pero que nosotros decidimos que fueran privadas, porque así lo queríamos, y punto. Y lo público es todo aquello que es una manifestación de nosotros que todo el mundo puede ver. Es importante establecer este derecho porque nos va a proteger de las intromisiones a nuestro secreto que podría tener la sociedad o que podría tener el Estado, como lo veíamos con Hannah Arendt. Y es importante también entender que estos derechos no son absolutos y que en ciertas ocasiones pueden ser disminuidos o pueden ser vulnerados por el Estado. ¿Y cuándo funciona eso? Básicamente cuando se busca privilegiar un derecho mayor. Un ejemplo de ello es cuando hay maltrato intrafamiliar o violencia contra la mujer dentro de nuestras casas. Ahí el Estado puede ir a esta primera esfera de lo secreto, del sexo, y evitar que la mujer siga siendo vulnerada. Claramente, quien primero decide sobre denunciar y sobre poner esto en público es la mujer. Y el hombre nunca podría alegar su privacidad para protegerse de la comisión de un delito. Asimismo pasa con otros delitos que ustedes se puedan imaginar que podrían estar protegidos dentro de lo privado, dentro de lo secreto, dentro de lo semiprivado, pero que al ser delitos el Estado puede llegar a meterse allí para poder proteger a la persona contra quien se comete el delito, la víctima. Ahora quiero entrar a hablar sobre este derecho respecto de las interceptaciones ilegales. ¿Por qué? Porque básicamente cuando miembros del ejército, de la fiscalía o del DAS entran a insertar las comunicaciones de una persona, en sí ya están violando el derecho a la intimidad. Y esto solo puede suceder cuando hay una orden judicial previa que permita o que establezca esta interceptación de comunicaciones para evitar que se cometa un delito o para buscar la prueba sobre la comisión de un delito. La inteligencia militar también puede llegar a hacer este tipo de interceptaciones para poder determinar quiénes van a cometer delitos y no permitir que se cometan. Ahora lo preocupante es cuando quienes están siendo interceptados son periodistas, personas que no están cometiendo un delito. Acá nos encontramos con interceptaciones ilegales, no solo porque no tuvieron autorización judicial previa, sino porque no se trata de potenciales delincuentes, se trata de personas que construyen nuestra democracia, porque los periodistas, los políticos de oposición o un secretario de la presidencia necesariamente son personas que todos los días están trabajando para que nuestra democracia se fortalezca. Y es aquí cuando podemos ver un primer ataque frontal contra nuestra democracia que no podemos permitirnos que siga sucediendo y que no podemos seguir aceptando que cada cierto tiempo se estén haciendo interceptaciones ilegales y no pase nada. ¿Por qué? Porque nos estamos encaminando ahí sí a cualquier régimen distinto a una democracia. Y los libros que escogí para mostrar en este vídeo no fueron al desgaste. Realmente
Hablar de 1984 o traer los orígenes del totalitarismo a esta discusión tiene que ver con el tema que estamos hablando y con el mensaje que quiero dar frente a la urgencia de no seguir permitiendo que este tipo de cosas pasen en nuestra democracia. Ahora, más preocupante aún es cuando se habla del derecho a la información. ¿Por qué venimos a hablar del derecho a la información ahorita? Porque quienes estaban siendo interceptados en su mayoría eran periodistas. Y los periodistas cumplen una labor fundamental dentro de un régimen democrático, porque son quienes informan a la comunidad de todo lo que pueda suceder. Y solo una persona informada puede votar a conciencia. Recuérdese que una de las características de nuestro voto es que es un voto informado. Por lo tanto, la persona tiene el derecho de acceder a todo tipo de información para poder determinar cuál va a ser su voto. Es decir, que si hay un oficio o una labor que esté directamente conectada con la democracia, esa necesariamente es el oficio periodístico. En ese sentido, quiero llamar la atención, porque cuando se están violando los derechos de nuestros periodistas, se están violando los derechos de todos nosotros. Por eso mi llamado a la atención frente a este tema es particular. Y creo que Colombia no es una dictadura y tal vez no nos estamos encaminando a ese régimen atroz. Pero creo que es importante notar que nuestra democracia sí tiene fallas, y una de las fallas más fuertes que podemos estar teniendo es esta práctica que a veces pareciera normal de las interceptaciones ilegales. No podemos permitir que sigan interceptando a nuestros jueces, que la fiscalía intercepte a periodistas o a políticos sin orden previa, que las fuerzas militares lo hagan. Nosotros no podemos mantenernos en ese continuismo de ver que cada cierto tiempo sale una noticia de estas. Creo que es esencial que como sociedad rechacemos estos actos, que se investigue a profundidad por parte de la Fiscalía y que se pueda llegar a condenas ejemplarizantes que permitan decir no más a este tipo de acciones contra la democracia. Y como una nota especial, quería decirles que este video no busca hacer un análisis político o determinar culpables. Por eso acá lo que se buscó fue hacer un análisis totalmente jurídico de una noticia y determinar dónde se puede ver violentada el derecho a la información y cómo esto puede afectar nuestra democracia. Por eso acá no busco establecer culpables, no busco decir quién manda a hacer o no las chuzadas, y creo que ese no era el propósito y por lo tanto prefiero abstenerme de hacerlo. Bueno, y por último, si les gustó este video, les pido que por favor le den like, también que se suscriban, y si están de acuerdo o no están de acuerdo, les pido que me dejen sus comentarios en la casilla de aquí abajo para poderlos leer y que podamos tener una discusión muy democrática respecto de nuestras opiniones. Recuerden que juntos construimos, así que pueden compartir este video con todas las personas y muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Hasta luego.